Bueno chicos, acá nos encontramos de nuevo. En este caso vamos a hablar algo más referido al entrenamiento, como decíamos antes. Y en este video les voy a estar hablando de la preparación para la competición de los deportes psicomotores y los deportes cíclicos. Bien, vamos a pasar entonces. Esta preparación va a tener tres grandes grupos: la preparación física, la preparación técnica y la preparación psicológica. La preparación física va a estar del lado de la preparación de las capacidades condicionales y de las capacidades coordinativas. Por el lado de la preparación técnica tenemos la parte de la técnica general y específica del deporte y esa preparación. Y la preparación psicológica, que tiene que ver con todo lo psíquico, lo mental, cuestiones de concentración, la personalidad del deportista a la hora de competir y fuera de la competencia también. Pero en este video nos vamos a centrar únicamente en esta primera parte, perdón, en la preparación física de las capacidades condicionales, como decía, que tenemos la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad, que son las cuatro capacidades principales, y de estas después se desprenden varias otras capacidades. Y por el lado de las coordinativas tenemos las formas básicas de movimiento, la coordinación y la agilidad, el sentido de orientación, de ritmo, de dirección, de equilibrio, la diferenciación, la adaptación, la reacción acústica y óptica, y la habilidad emotiva y cognitiva. En el caso hablando de las capacidades condicionales, hacemos referencia a este cuadro del desarrollo sensible de las capacidades físicas, que se los había mostrado en una clase de iniciación deportiva, me parece que había sido de la materia anterior, y lo vuelvo a mostrar acá porque me parece importante que lo tengan en cuenta, que estas cuatro grandes capacidades físicas, condicionales, eh, tienen un momento en el cual pueden ser o deberían ser más desarrollados que en otros momentos, hablando del crecimiento del chico. Como verán, la fuerza a partir de los 8 años empieza a tener un desarrollo en el crecimiento del chico, y no quiere decir que a esta edad yo le voy a poner una barra y le voy a hacer al alumno hacer un arranque de potencia o una sentadilla o un pre de banca con una pesa. Acá lo que quiere mostrarnos este cuadro es que a partir de los 8 años el chico puede hacer actividades que tengan situaciones o momentos aislados de fuerza general, como por ejemplo, en un juego de relevo, puede ser en una clase de educación física, en una clase en un club de iniciación deportiva, un juego muy recreativo, que es que un alumno tome de las piernas al otro y vayan haciendo tipo carretilla hasta determinado punto. Bueno, ahí estoy trabajando la fuerza en el alumno. Después, a partir de los 11 o 12 años, puedo ya centrarme a trabajarlo de una forma un poco más técnica, y que puede tener o no que ver más relación con la técnica específica del deporte que esté realizando. Un ejemplo, en mi caso el atletismo, yo tengo lanzadores de martillo. Probablemente a los 8 años no voy a poner a un lanzador, a un nene de 8 años, perdón, a lanzar un martillo del peso correspondiente a lo que es el martillo en sí. Quizás lo voy a hacer de una forma más recreativa, con un martillo adaptado, con algo que no tenga peso, y recién quizás a los 11 años voy a hacer actividades un poquito más desarrollando esa fuerza específica para el lanzamiento del martillo. En la resistencia, por el lado de la resistencia, vemos que a partir de los 6 años ya se va desarrollando esta capacidad, pero no quiere decir que yo me voy a poner a correr sin parar determinados minutos a un nene de 6 años, ni tampoco uno de 7, ni uno de 8, ni uno de 9, ni uno de 10. Acá lo que nos muestra es que a partir de los 6 años la resistencia empieza a ser desarrollada de forma natural, si se quiere, en el crecimiento de los chicos. Recién a los 11, 12 años, como al igual que la fuerza, me voy a centrar quizás en querer desarrollarlas de formas un poquito más marcadas, más en relación al deporte que realiza, teniendo en cuenta obviamente que son niños. Nunca tenemos que olvidar en nuestra planificación que dejan de ser niños, o que voy a planificar
para un niño, pero voy a hacer actividades para un adulto. No, nunca hay que olvidar esto. Estamos, acuérdense, en la parte de la iniciación deportiva acá, entonces hay una parte, unas fases, que se acuerdan ustedes, que se llaman fases sensibles, que es donde me tengo que centrar en estas edades, y a medida que me voy alejando de estas fases sensibles, me voy a centrar un poco más en cuestiones más específicas, más determinantes del deporte. Cuanto a la velocidad también, fíjense que a partir de los 6 años es una capacidad que se desarrolla en el crecimiento del chico. Y bueno, lo mismo la flexibilidad. Pero esto, repito, esto en el momento que a ustedes les toque estar al frente de un grupo de niños, bueno, es bueno que hagan un repaso de lo que es la iniciación deportiva, de lo que son las fases sensibles, de en qué momento puedo desarrollar más una capacidad que la otra. Y bueno, siempre esto tiene que ser consciente y planificarlo y desarrollarlo de la forma más responsable posible, porque, bueno, en el año pasado en la parte de las fases sensibles decíamos que todo lo que el niño no aprenda en estos momentos, en estas fases, se va a dificultar en el futuro, ¿sí? Entonces, si yo a los 8 años, en vez de darle actividades 8, 7, 8, 9 años, 10 años, darle actividades que me van a servir para el futuro y me centro más en darle, por ejemplo, como acá el cuadrito me dice que a los 7 años se puede trabajar mucho la velocidad, entonces yo en el atletismo a los 7 años lo vivo poniendo adelante de un taco y que corra determinada cantidad de metros sin parar a la máxima velocidad. Posiblemente me esté olvidando de esa forma, me estoy olvidando de otras cuestiones muy importantes como son el resto de las capacidades, tanto físicas como, perdón, el resto de las capacidades tanto condicionales como coordinativas. Entonces, siempre me tengo que parar en el momento en el que me encuentro con el niño y lo importante que es para él aprender todo lo que necesita en el futuro, ¿sí? Si tengo al frente un grupo de chicos de 7, 8 años y el cuadrito me muestra que puedo hacer actividades de velocidad porque ya se está desarrollando y está pasando dentro de las fases sensibles, de la etapa del desarrollo sensible, bueno, entonces ahí voy a poner a hacer, como decía recién, toda actividad de velocidad, velocidad, velocidad máxima. Quizás me esté olvidando en ese momento de que el nene tiene 7 años y que a lo mejor no va a hacer esta actividad toda la vida. Quizás a los 15, 16 años, 18, en algún momento cambia de deporte y si yo no le enseñé lo que necesitaba en esa fase sensible, posiblemente le trunqué la carrera. Entonces a esto nos tenemos que dar cuenta y asociar todas estas 4 capacidades a cuestiones recreativas, a cuestiones que el chico, que sean de gusto para el chico a estas edades. Y sí, me voy a por ahí a interesar un poco más en cuestiones más específicas, más técnicas, como decía antes, más que tengan que ver con el deporte en el que me encuentre ya llegando a los 11, 12, 13 años y obviamente más adelante más todavía. Bueno, un poquito hablar de estas 4 grandes capacidades condicionales. En el caso de la fuerza, se dice que año tras año los incrementos son elevados en cuanto a lo que es la fuerza máxima, a las posibilidades de la fuerza máxima, la fuerza rápida, la fuerza de resistencia y más. Y bueno, en la etapa de la pubertad se dice que el periodo es el periodo de inicio de un aumento más marcado para el trabajo de esta fuerza, de estos tipos de fuerza o de esta capacidad principal que es la fuerza. Y en la adolescencia se dice que bueno, hay diferencias significativas en cuanto obviamente a la sexualidad. Se dan diferencias específicas en el desarrollo de estos tipos de fuerzas. Después tenemos la velocidad, que dice que bueno, en la pubertad la velocidad de reacción y la frecuencia de movimiento dan valores similares a las de un adulto. Por eso es que decíamos en el cuadrito anterior que bueno, muestra que la velocidad por ahí se empieza a ver desarrollada o a ver
a tener su desarrollo sensible desde los 6 años, y a medida que se va llegando a la pubertad, se nota esto, que en comparación con un adulto tiene un desarrollo similar quizás. Después a los 12 o 14 años, entre los 12 y los 14 años, se generan aumentos muy grandes en la capacidad de acelerar, y en la adolescencia se acentúan estas diferencias sexuales que decíamos antes también en la parte de la fuerza. Después tenemos la resistencia, que bueno, yo ahí les coloqué que se puede dar un desarrollo paralelo en los ambos sexos, aunque se muestran incrementos anuales un poquito inferiores en las niñas que en los niños. En la pubertad la resistencia aumenta casi de forma permanente, y en la adolescencia, en los chicos que siguen creciendo de forma paulatina, y en las chicas va a depender de los niveles de entrenamiento y de maduración que se tenga. Y de acuerdo a esto, de acuerdo a este crecimiento madurativo y etapa de entrenamiento quizás que tengan en este estadio de la adolescencia, se podrán admitir cargas anaeróbicas cargas anaeróbicas lácticas, pero siempre de acuerdo a la posibilidad que tenga este deportista en poder responder ante este estímulo. No quiere decir que porque acá el cuadrito dice que en la adolescencia los chicos siguen creciendo de forma paulatina, y las chicas va a depender de estos niveles de entrenamiento y de maduración que decían. No quiere decir que porque yo les leí esto recién, bueno, yo tengo una nena de 12 años o de 14 años o de 13 años, yo la voy a poner a hacer un trabajo anaeróbico láctico. No. Esto va a depender de esta parte anterior al paréntesis donde dice maduración. ¿Sí? Siempre voy a tener en cuenta esta cuestión en este trabajo, porque si todavía mi alumno no pasó, o mi alumna no está pasando por una parte madurativa, es probable que no esté capacitado para poder soportar un trabajo de esta magnitud, como es una carga anaeróbica láctica. Y esto está de la mano de esta enzima que se necesita, que necesitamos tener desarrollado para poder soportar una carga anaeróbica láctica, que es la enzima que se encarga de degradar el lactato, ¿sí? Que es la lactato deshidrogenasa. Entonces, si mi alumno todavía no pasó por esa parte de maduración, pero la edad me dice que está en adolescencia, pero bueno, ahí tengo que ver, está en adolescencia, pero todavía no pasó por esa etapa de maduración, entonces quiere decir que esa enzima tan importante para degradar el lactato todavía no la va a tener desarrollada, entonces no va a ser necesario que yo le dé trabajos lácticos, porque no tiene la capacidad enzimática para poder responder ante esa acumulación de lactato o ante ese estímulo. Entonces esto hay que tener muy en cuenta. El entrenamiento de la resistencia provoca notables aumentos en el rendimiento deportivo. Quizás ahí la palabra provoca no es la mejor. Quizás ahí podría quedar mejor que el entrenamiento de la resistencia mejora aumentos en el rendimiento deportivo. Y por último, tenemos la flexibilidad, o también encontrada en muchas bibliografías como amplitud de movimiento, en donde nos dice que se dan valores más elevados en las chicas, aunque de forma diferente según el tipo de articulación. Acá ustedes van a ver en una clase que vamos a ver que las niñas son un poquito más flexibles que los niños, pero bueno, siempre es como esta capacidad es una de las 4, está dentro de las 4 principales capacidades condicionales, no porque en la niña
se note que es más flexible que el niño, no voy a trabajar la flexibilidad del niño. No. Es una capacidad que hay que desarrollar. En la pubertad y la adolescencia, la reducción en esa movilidad articular general, si el entrenamiento no es el adecuado, va a generar un desequilibrio de la musculatura antagonista. Entonces, a medida que me voy acercando a estos estadios de la pubertad y de la adolescencia, si no trabajé, o si no trabajo, si no desarrollo de forma correcta la flexibilidad, me va a suceder esto en el alumno o en el deportista. Así que bueno, esto es lo que es a modo de resumen cuando hablamos de fuerza, de resistencia, de velocidad y amplitud de movimiento en cuanto al desarrollo sensible de estas capacidades. Es lo primero que tendríamos que acordarnos o releer a la hora de que estemos trabajando con chicos, con niños, y querramos planificar una actividad en donde quiero mejorar la velocidad de forma aislada, o la resistencia, o la fuerza, o la flexibilidad. Digo de forma aislada por lo que les explicaba anteriormente. No me voy a centrar a los 8 años en trabajar la fuerza propiamente dicho, la velocidad propiamente dicha, la resistencia específica, la flexibilidad propiamente dicho, no, sino con cuestiones un poco más generales, con cuestiones más lúdicas, y bueno, a medida que me voy acercando a las etapas de la pubertad y de la adolescencia, me voy a centrar un poco más en cuestiones más específicas o más que tienen que ver con el deporte en el que me esté desarrollando en ese momento. Bien, pasamos a lo que son lo que es la preparación física de las capacidades condicionales. Entonces, yo les decía que dentro de estas se desprenden varias otras, y en este caso tenemos, por el lado de la fuerza, ustedes pueden encontrar en alguna bibliografía, en algún libro, en internet, o pueden escuchar a algún colega hablar de un montón de fuerzas, como puede ser la fuerza general, la fuerza de resistencia, la fuerza máxima, la fuerza de velocidad, la fuerza explosiva, la fuerza reactiva, la fuerza especial, la fuerza específica, y muchas más. Hay muchas más de estas, pero bueno, yo me centré en las que por ahí más comunes es poder encontrar. Por el lado de la flexibilidad tenemos, como decíamos, la amplitud del movimiento. Por el lado de la resistencia hacemos referencia a la resistencia aeróbica. Y por el lado de la velocidad tenemos una división de lo que es la velocidad. Dentro de la velocidad encontramos la aceleración, la velocidad máxima o el mantenimiento de la velocidad máxima, y la resistencia a la velocidad. Bien, acá tenemos este mismo cuadrito también en esa clase que decíamos anteriormente de la iniciación deportiva que hablábamos en la materia anterior, y en la parte de las fases sensibles también encontramos, les vuelvo a mostrar o hacer referencia a ese cuadrito que mostraba en aquel momento, de las capacidades coordinativas en este caso, del desarrollo sensible de las capacidades coordinativas, y ahí tenemos a partir de qué edad cada una de esas capacidades coordinativas pueden tener o no pueden, van a tener un mejor desarrollo que en otros momentos, ¿sí? Y ahí verán, por ejemplo, explico solamente el primero, las formas básicas de movimiento. Tenemos de los 4 a los 6 años, se dice que hay que aprovechar esta fase para para enseñar y trabajar formas básicas de movimiento. Ese trabajo a esa edad se tiene que estirar hasta los 6 y 8, 8 y 10, de 8 a 10, y continuarlo hasta siempre. Tenemos que tener en cuenta que el trabajo de las capacidades coordinativas no son menos importantes que el trabajo de las capacidades condicionales. Acá las capacidades coordinativas van a tener un desarrollo a partir de los 4 años, en donde en algunas de estas capacidades van a tener una baja intensidad, por eso es que nos vamos a centrar en aspectos más básicos y elementales.
en otras van a encontrar que tienen un aumento progresivo de esa capacidad, entonces hay que aprovechar desde el inicio de la ventana sensible de dicha capacidad. Y como decía recién, como es el caso de la forma básica de movimiento, que va a tener un aumento desde el inicio que la empiezo a trabajar, por eso arranca desde los 4 a los 6 años y no para hasta nunca. Siempre hay que estar trabajando esta capacidad. Pero, por ejemplo, el sentido de dirección, fíjense que de los 4 a los 6 años va a servir trabajar, hacer una actividad con el objetivo de trabajar la dirección, pero fíjense que a los 4 y a los 6 años va a tener una baja posibilidad ¿por qué? Porque no está dentro de su desarrollo sensible o de su máximo desarrollo sensible esta capacidad a esa edad. Fíjense que a los 6, de los 6 a los 8 años aumenta un poquito ese desarrollo sensible, esa posibilidad del trabajo del sentido de la dirección, y después entre los 8 y los 10 ya tiene un aumento significativo. Y así se tendrían que a la hora de estudiar esta parte, centrar en cada una de las capacidades y ver, bueno, en qué momento me sirve más trabajar, como decía recién, el sentido de la dirección, y en qué momento me sirve más trabajar el sentido de la orientación. ¿Sí? Hay edades en donde una de estas capacidades va a tener mayor desarrollo, y hay otra edad, y hay otra capacidad que va a tener mayor desarrollo en otra edad. Entonces este cuadrito, así como el de las capacidades condicionales, en cuanto al desarrollo sensible, bueno, es muy importante. Ambos cuadros es importante que los puedan rever y tener en cuenta. Sobre todo, quizás no tanto, yo no digo esto para que lo tengan en cuenta para un examen, por ejemplo, porque quizás no preguntemos cosas de estas, o sí, eso quedará en ustedes si le dan importancia o no al estudio de esta parte, pero algo más importante que eso es tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con chicos, en el momento que les toque trabajar con chicos. Y repito, todo lo que nos enseñe, ya sea de capacidades, del desarrollo sensible de las capacidades condicionales y de las capacidades coordinativas, todo lo que nos enseñe dentro de las fases sensibles, dentro de la etapa de las fases sensibles, posiblemente le voy a generar dificultades grandes en el futuro a los chicos. Bueno, acá le agrego algunas características que hay que tener en cuenta también a la preparación de las capacidades coordinativas, en donde digo que las capacidades coordinativas deberían ser incluidas en un sinfín de formas en las clases de educación física en una escuela, o en las clases de una iniciación deportiva en un club. Las clases de educación física obviamente van a estar a cargo de profesores de educación física, y las clases de iniciación deportiva pueden estar a cargo de un profe de educación física, o pueden estar a cargo de personas que, como por ejemplo ustedes, que se van a recibir de técnicos en entrenamiento deportivo, o un técnico de algún deporte específico. Por ejemplo, un técnico de fútbol, un técnico de hockey, un técnico de vóley, un técnico de, bueno, todo, un preparador físico, un auxiliar deportivo. Entonces, ya sea en las clases de educación física en la escuela, o en las clases de iniciación deportiva a cargo de, como nombraba, cualquiera de estas personas que trabajan en deporte, tienen que tener en cuenta que sus clases tienen que tener, o tienen que enriquecerse de las capacidades coordinativas. En las sesiones de entrenamiento, una planificación programada y sistematizada, en los gimnasios, en las actividades al aire libre, siempre tengo que tener en cuenta la preparación de las capacidades coordinativas, que son las que nombrábamos anteriormente. En cualquier clase o entrenamiento en donde me encuentre con deportistas, con alumnos, con personas que quieren hacer simplemente una actividad física por prescripción médica, por la salud, siempre tengo que tener en cuenta que las capacidades coordinativas me van a ayudar, me van a enriquecer mi planificación.
Estas capacidades coordinativas tienen que ser ejecutadas por niños, como decía, como por jóvenes, por adultos mayores, en cualquiera de esos ámbitos. Escuela, club, gimnasios, lo que sea, siempre las capacidades coordinativas me van a ayudar a tener una posibilidad mayor de éxito. Bueno, estas capacidades favorecen a todas las etapas, y teniendo en cuenta las etapas de los niños, en la etapa en donde estoy dándole clases, por ejemplo, a niños, estas capacidades coordinativas y sobre todo planificarlas dentro de una coordinación de actividades, no solamente, acá mostrábamos que las capacidades coordinativas tenemos, por ejemplo, formas básicas de movimiento. No es que me voy a agarrar y voy a decir, bueno, voy a hacer una clase pura y exclusivamente de las formas básicas de movimiento. No, acá lo que digo en el primero es que deberíamos incluir en un sinfín de formas y maneras. Entonces, voy a tratar de coordinar actividades en donde haya de todo de estas capacidades. Haya formas básicas de movimiento, haya sentido de orientación, haya dirección, haya ritmo, haya equilibrio. O sea, cuanto más amplia sea la variación de estas capacidades coordinativas o la relación de una con la otra, mejor va a ser. Y fíjense que en estas primeras etapas, en la etapa de los niños, de la niñez, va a mejorar y va a mejorar una mielinización de las fibras musculares tipo 2B. Esto es importante tenerlo en cuenta, que en una clase de niños no siempre va a ser bueno, quizás, por ejemplo, tirar una pelota para que jueguen al fútbol o al básquet o a lo que sea, sino que las actividades coordinativas van a lograr eso en el alumno, van a lograr que en el futuro este chico tenga un mejor reclutamiento de fibras musculares, van a lograr que en el futuro ese deportista, en el futuro va a ser un deportista, entonces van a lograr que ese alumno en el futuro, cuando sea deportista, sea o más fuerte, o más veloz, o sea más resistente, o sea, siempre estos trabajos en los inicios, en la etapa de la niñez, van a lograr eso. Ahora, como decía recién, si en estas etapas el encargado de la actividad simplemente tira una pelota para que, bueno, no vamos a lograr demasiado éxito en el futuro con estos niños. Bueno, tener en cuenta, como decía hasta recién, que tener en cuenta la etapa de las fases sensibles y los momentos ideales para desarrollar una capacidad por sobre otra, o por relacionar una con la otra. En sesiones de entrenamiento hay que combinar capacidades coordinativas con capacidades condicionales, y esta combinación puede lograr adaptaciones a nivel del sistema nervioso central que van a ser positivas, que van a ser muy positivas. ¿Qué digo con esto? En una sesión de entrenamiento, si tengo que trabajar, supongamos que tengo como objetivo trabajar la velocidad, quizás va a ser bueno, va a tener adaptaciones a nivel, como decía, del sistema nervioso central muy positivas si antes de esa velocidad el deportista ejecuta alguna actividad coordinativa, alguna actividad que tenga que ver con estas capacidades. En los adultos mayores, el sentido del equilibrio, de la dirección, del ritmo, de la orientación, de las formas básicas de movimiento pueden generar muchas adaptaciones funcionales. En el adulto mayor, todo va a estar dependiente, va a depender de lo que necesite, y generalmente hay que centrarse en las actividades que mejoren, en las actividades que mejoren la vida diaria del adulto mayor. Entonces, me voy a centrar mucho en esta parte, en cómo desarrollar o cómo trabajar las capacidades coordinativas en
estas personas, en estos adultos mayores. Un entrenamiento de fuerza o de velocidad, un volumen de resistencia o una sesión de flexibilidad son importantes en la planificación. Pero una correcta y completa práctica de las capacidades coordinativas va a lograr mejores adaptaciones en esas capacidades condicionales. Es decir, me va a servir un montón someter al deportista a un entrenamiento de fuerza o de velocidad o de resistencia o de flexibilidad. Pero si lo hago combinando, como decía antes, con capacidades coordinativas, las adaptaciones que se logren a nivel de esas capacidades de la fuerza, de la velocidad, de la resistencia, de la flexibilidad, van a ser mayores. Y las capacidades coordinativas, como dije anteriormente en algún momento, son casi tan importantes y esenciales como el entrenamiento de las capacidades condicionales. No quiere decir que mi deportista, como su deporte es el levantamiento olímpico de pesas, y bueno, es un deporte un deporte de fuerza, no quiere decir que ese deportista solamente tiene que trabajar fuerza. En algún momento, en alguna parte del entrenamiento, en alguna parte de la planificación del deportista, ya sea en la fase de preparación general, en donde les parezca, o donde si se ponen a pensar, bueno, tengo que hacerle la preparación a este deportista, ¿dónde puedo poner un desarrollo de las capacidades coordinativas? ¿Dónde lo puedo poner? Bueno, no quiere decir que solamente este deportista va a trabajar fuerza, no. Algunas otras cuestiones, como en este caso las capacidades coordinativas, pueden ayudar, pueden ser esenciales también para el desarrollo de este deportista. En mi caso, como siempre por ahí les tiro algún ejemplo, en el atletismo, yo no me centro en la preparación general del deportista, supongamos un saltador de triple. No me centro solamente en que salte triple, sino que hay un trabajo del resto de las otras capacidades, y en algunos momentos de la preparación hay un importante trabajo de la preparación de las capacidades coordinativas. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta la preparación la preparación para las capacidades coordinativas, tanto así como a la preparación de las capacidades condicionales. Obviamente que esto va a estar determinado por el momento en el que me encuentre del año competitivo, quizás podemos decir. Lo vamos a hablar más adelante en la parte de la preparación de un macrociclo o de un programa de entrenamiento, en donde, bueno, ahí vamos a ver dónde podemos estar trabajando más con capacidades coordinativas y dónde tenemos que hacer referencia más a las cuestiones específicas de la capacidad madre de tal deportista. Bueno, en esta parte pasamos un poco a hablar de la preparación técnica, y acá hago referencia a una determinada cantidad de puntos que nos declaran la importancia de esta preparación técnica, y todo lo que trabajé antes, todo lo que hablamos recién de la preparación física, va a estar de la mano, va a estar relacionado directamente con la preparación técnica. Esta tendrá una relación directa y específica sobre el deporte y sobre el gesto técnico específico de nuestro alumno. En el periodo de preparación general del plan de entrenamiento, se trabaja más de forma aislada la preparación técnica o la cuestión técnica. En ese momento, en esa parte de la preparación, en el periodo general, el gesto técnico, tenemos tiempo en ese momento de dividirlo en partes y trabajar partes quizás que queremos mejorar o que queremos potenciar. En ese momento tenemos esa posibilidad de al estar lejos de una competencia,
al estar dentro del año competitivo, estamos lejos de la competencia objetivo por el cual se armó el programa de entrenamiento. Tenemos esa posibilidad de dividir el gesto y de trabajar quizás las falencias que tenga dicho gesto, o potenciar esas cosas que hace bien el deportista. Y a medida que me voy acercando a ese objetivo competitivo, a esa fase competitiva, voy a ir llevando ese gesto que desglosé, lo voy a ir llevando a una situación más real de competencia, a una situación similar de competencia. También en esta preparación del entrenamiento del deportista, podemos decir que en la parte de la fase de preparación específica, la preparación técnica comienza a trabajarse en relación a las capacidades condicionales y a los sistemas energéticos. Entonces, decíamos que en el periodo preparatorio general podemos dividir ese gesto técnico o esa cuestión técnica, la podemos dividir y trabajar sobre las falencias, trabajar potenciando las cosas que hace bien el deportista, y a medida que me voy acercando a la cuestión competitiva voy a juntar de nuevo el gesto técnico. Y en esta preparación específica lo que voy a tratar de hacer es ese gesto técnico o ese entrenamiento del gesto técnico lo voy a hacer dentro y en relación de lo que son las capacidades condicionales y los sistemas energéticos. Mi deportista hace en natación crawl, 100 metros de crawl. Yo en la preparación general me puedo dividir el nado completo y trabajarle la parte, el barrido subacuático, porque veo que mi deportista está teniendo alguna falla técnica. Entonces en esa fase yo le voy a trabajar un poco más esa cuestión. Y a medida que me voy acercando a la parte del periodo específico, de preparación específica, voy a volver a llevar el gesto al gesto completo, a esa división del gesto al gesto completo, y lo voy a trabajar, lo voy a entrenar dentro de la capacidad condicional que tiene el nadador de 100 metros de crawl, que es la velocidad. Y ahí voy a tener que hacer referencia a los sistemas energéticos, obviamente. En el periodo competitivo, la preparación técnica va a descansar, quizás se puede decir de esa forma, va a tener como un descanso para dar lugar a esa preparación psicológica que necesita el deportista. ¿Qué quiere decir? Que en el periodo competitivo yo no voy a tener a ese nadador trabajando, que siga trabajando esa cuestión técnica en la que sabemos que tiene alguna falla, que es decíamos como ejemplo, a modo de ejemplo, el barrido subacuático del nado crawl. Si yo al deportista lo pongo a hacer eso en el periodo competitivo, puede estar dejando de lado otras cuestiones que tienen que ser muy importantes en el periodo competitivo. Entonces, descansa ese trabajo técnico específico y le doy lugar más a la autoconfianza, a la preparación psicológica, a la idea de lograr en el deportista que crea en todo lo que trabajó y que lo pueda llevar a la situación de competencia. En este periodo de competencia es importante tener en cuenta que no hay que cargar al deportista, no hay que generarle sobrecarga al deportista, ya sea de correcciones técnicas, como decía recién, que pueden generar una sobrecarga mental o psicológica, y por ende, obviamente, terminar en una situación negativa para el deportista, y obviamente tampoco cargarlo en cuanto a lo que tiene que ver con la preparación física, obviamente. Que bueno, acá no lo dice porque estamos hablando de la parte técnica, pero me da lugar a este último punto en agregarles eso, que el objetivo de la preparación de todo este tiempo que estuvimos con el deportista es llegar al periodo competitivo con las mayores posibilidades o la mejor expresión de nuestro deportista.
Entonces, no solamente tengo que hacerles una sobrecarga técnica por corrección de errores y errores y errores que... No solamente eso, sino también tengo que recordar que no lo tengo que cargar en cuanto a la preparación física, porque si no mi deportista, si yo lo cargo durante esta etapa, lo sobrecargo en cuestiones de correcciones técnicas y en cuestiones de preparación física, mi deportista va a llegar a ese momento de la competencia y va a tener un nivel psicológico totalmente negativo, va a estar cargado físicamente también de forma negativa, entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Y por último, la preparación psicológica, que voy a hacer muy cortito lo que voy a hablar de esto, porque después Ezequiel va a tener una clase en la que va a hablar un poquito más específicamente de esto. Bueno, se debe preparar el atleta para ser fuerte en cuanto a lo psicológico. Castigar los errores puede llevar a la decadencia del atleta. Como entrenador hay que hablar claro, de forma respetuosa y sin perder la calma. Siempre eso va a ser mejor que un grito o una demostración de enojo o una falta de confianza. Entonces esto es algo a tener en cuenta. Quizás nuestro deportista entrenó un montón durante todo este tiempo de entrenamiento, mejoró sus cuestiones técnicas, está en su máxima expresión de las capacidades condicionales y coordinativas, pero si yo no le demuestro como entrenador, no le demuestro que le tengo confianza o ante cualquier falla le recalco esa falla y de forma negativa y demás, no voy a lograr cosas buenas, obviamente. Y bueno, como decía recién, puede llevar a la decadencia del atleta, que es dejar el deporte y no volver más. Por eso hay que desarrollar la autoconfianza del deportista. No hay que someter al deportista a situaciones de competencia si creemos o si vemos que el deportista todavía no está preparado para esa situación de competencia, o bien si el deportista no quiere, si el deportista decide no presentarse o no someterse a esa situación de competencia, hay que entenderlo. Presionar en esas cuestiones puede también generar cuestiones muy negativas que siempre pueden tener ese desenlace final que es la despedida del deporte por parte del deportista. No someter durante toda la planificación hay que trabajar en esta área, siempre, en todas las fases hay que trabajar en esta área, pero se acentúa más este trabajo cuando nos acercamos cuando estamos dentro de la fase competitiva. El entrenador es el primer psicólogo del deportista. Es por eso que debe saber o tratar de darse cuenta y de observar las falencias, y si no logra persuadirlas, hay que acudir a algún familiar, directo de nuestro deportista y bueno, en muchos casos acudir a un profesional, a un psicólogo en este caso, es de gran ayuda. El psicólogo puede ayudar mucho más en este ámbito que un entrenador, obviamente, porque se dedican a eso. Y la desilusión hacia el entrenador e incluso hacia el deporte mismo, hacia el deportista mismo, es muy simple de conseguir si la preparación psicológica no es la correcta. Bueno, acá terminamos y ahora pasamos a otro video en donde hablamos un poquito más de algunas de estas cuestiones.